Muy buenas tardes, señoras y señores. Tengo el honor y el placer de saludarles en nombre del Instituto Cervantes y de nuestro director Felipe Santos y darles la bienvenida a esta velada en línea en la sala digital del Instituto Cervantes de Múnich y en colaboración con la Asociación de Científicos Españoles en Baviera, Órbita Cerfa. La conferencia está dedicada al análisis de las vacunas contra el COVID-19. El doctor José Medina Echeverts dirigirá esta mesa redonda con expertos en la materia. Aprovecho la oportunidad para darles las gracias a todos que han consentido su participación. Juan García Arriaza, Gloria Paloma Carrasco, Eugenia Romo Ventura y Pablo Sarobo Ugarriza. Asimismo, doy las gracias a todos ustedes por su interés y por estar con nosotros en esta ocasión. Y cedo la palabra al doctor José Medina Echeverts. Por favor, José, adelante. Muchas gracias, Manfred. Pues paso a compartir pantalla. Muy bien. ¿Podéis ver la pantalla? Sí. Pues paso a modo presentación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Manfred, por la presentación. Mi nombre es José Medina Echeverts. Soy inmunólogo, investigador en empresa de vacunas Bavarian Nordic y miembro de CERFA, que es la Asociación de Españoles en la República Federal Alemana. Entonces, muchas gracias por unirnos a nosotros en esta mesa redonda de vacunas contra la COVID-19 y inmunizante contra la desinformación. Lo primero que me gustaría es presentaros qué es CERFA. Como he dicho, es una sociedad de científicos españoles en la República Federal de Alemania. Somos más de 700 miembros en el momento y nos encargamos básicamente de intentar unir los mundos de científicos de España y Alemania como podemos. Para ello utilizamos pues, simposios, mesas redondas como la que acabamos de organizar, talleres o webinars. También organizamos charlas de divulgación científica y ayudamos a estudiantes que se encuentran en su periodo doctoral o postdoctoral para hacer estancias en Alemania y aparte de todo esto formamos parte de RAICEX, que es la red de asociaciones de investigadores y científicos españoles en el exterior. Y para todos estos proyectos contamos con el apoyo de instituciones como el Instituto Cervantes, la Embajada Española en Alemania, que está en Berlín, y la Fundación Ramón Areces. Una vez dicho esto y presentado la asociación, me dispongo a presentaros al coronavirus, al SARS-CoV-2, que todos conocemos, con varios nombres, 2019, nCoV-2, COVID-19. El coronavirus, el COVID-19, es un virus RNA de la familia Coronaviridae y es el séptimo coronavirus en infectar a humanos. En esta imagen de microscopía electrónica podemos ver la proteína S, la spike protein del coronavirus, que es esta aquí indicada en rojo, y como podéis ver pertenece a la familia Coronaviridae porque de verdad parece una corona. Este spike protein es el que se utilizan los virus para poder entrar en las células que expresan los receptores para esta proteína spike. Una breve pausa en los números. Ahora mismo, a día de hoy, hay 179 millones de casos de coronavirus en el mundo, como podéis ver en el mapa. Esta es una enfermedad que afecta de manera global, por eso en marzo de 2020 fue catalogada como pandemia. Por el momento hay casi 4 millones de defunciones y también hay más de 2,6 billones de dosis de vacunas administradas, lo cual nos quiere decir la importancia que ha tenido esta enfermedad en nuestra sociedad y cómo la respuesta científica ha calado tan hondo que hemos llegado a tener varias vacunas disponibles en muy poco tiempo, ¿no? Y para eso ha habido una respuesta coordinada que vamos a comentar en esta mesa redonda. Llegando a la sintomatología de COVID-19, los síntomas comunes son pues, la fiebre, el cansancio o tos seca, y cuando los
los casos empeoran, hablamos de altas fiebres, neumonías y dificultad para respirar, pudiendo montar unos cuadros de síndrome respiratorio agudo y en el peor de los casos montar un shock y causar la muerte. Como sabemos, todos los países han respondido de una u otra manera con medidas contra la infección por SARS-CoV-2, contra el COVID-19, y la mayoría de ellos siguen lo que se llama el modelo del queso Cuvier, que está muy bien explicado aquí, en el cual básicamente hay una unión entre la responsabilidad personal y la responsabilidad compartida. La responsabilidad personal básicamente se trata pues, de la distancia física, de intentar quedarse en casa, la higiene de las manos, tener cuidado cuando toses, y luego la responsabilidad compartida es cuando estás en espacios compartidos, ventilar mucho, intentar realmente lo menos posible interactuar con gente en el interior, y todas estas capas de queso, todas estas distintas capas de complejidad, lo que hacen es reducir la probabilidad de que haya infecciones, que al final es lo que queremos para intentar que el virus no se propague. Obviamente, esta, junto a otras medidas como las vacunas, hace que haya mecanismos de resistencia del virus, y entonces los virus buscan maneras de poder pasar estos agujeros del queso Cuvier. Y para ello, pues, dependiendo de la familia de los virus desarrollan mutaciones. Hay muchísimas mutaciones en COVID-19, pero varias de ellas han llegado a causar problemas epidemiológicos y de salud en muchos países. Y para ello está definido como variants of concern en inglés, que son las variantes, han sido definidas desde hace creo que 2 semanas con letras griegas, yendo desde la alfa, que es la que conocemos como la variante de Reino Unido, la beta, que es la variante de Sudáfrica, la gamma, que es la variante de Brasil, y la delta, que es la variante de India. Las mutaciones que estas variantes han desarrollado pueden estar bien en la espícula, en la proteína spike que utilizan para entrar en las células, o en otros dominios del virus, y lo que hacen es les dan o una mayor capacidad de infectar o una mayor capacidad de dividirse, pero siempre les dan una ventaja evolutiva con respecto a otros mutantes, y por eso prevalecen. Bueno, una vez visto el problema, veamos la respuesta. Si realmente pensamos en cómo se ha desarrollado nuestro conocimiento sobre COVID-19 y la respuesta que ha dado la sociedad científica y la sociedad en general frente a esta infección, si pensamos el 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud en China encontró un clúster de una neumonía viral en Wuhan, en China. El 11 de marzo se declaró la pandemia de COVID-19 y el 16 de marzo se empezó el primer ensayo clínico de fase 1 de una vacuna COVID-19. Es decir, en 3 meses, básicamente, ya teníamos un candidato preclínico llevado a la clínica en una situación de emergencia para poder dar una respuesta a la enfermedad. Este candidato era el candidato de Moderna, que ha sido una de las vacunas aprobadas y que ahora mismo está siendo inoculada tanto en España como en Alemania. Si os muestro el mismo mapa de antes, en el que mostraba el número de casos de coronavirus en el mundo, y esta vez lo que muestro son las dosis de vacunas administradas, y como he comentado antes, ascienden a más de 2,6 billones de dosis de vacunas. Podemos realmente observar que la situación de vacunación es bastante desigual. Vemos que Estados Unidos está muy vacunado, vemos que en Centroamérica solo tenemos un foco en México, pero en el resto de los países la verdad es que no hay una gran prevalencia de las vacunaciones, y en Sudamérica también la situación es un poco alarmante. En cuanto a Europa, podemos ver que el ritmo de vacunación, aunque empezó lento, ha mejorado ostensiblemente, así como en países como en Asia o en India, mientras que en África, como podemos ver, el número de dosis que llegan ahí es preocupantemente no son suficientes para la pandemia ahora mismo.
solamente para que tengáis un poco en la cabeza cuántas vacunas hay ahora mismo en desarrollo. Estos números son del 21 de junio. Ahora mismo hay 51 vacunas en fase 1, 37 vacunas en fase 2, es decir, la fase 1 es la fase en la cual miramos la seguridad de estas vacunas, que no causen efectos secundarios graves, que no sean manejables clínicamente. La fase 2 es la fase de eficacia, en la que podemos ver que esta vacuna protege a los vacunados de contraer COVID-19. Y la fase 3 es un estudio a gran escala en el que hay miles de vacunados, en el cual es el que va a ayudar el siguiente paso a estar evaluado por las distintas agencias reguladoras, de lo cual hablaremos más tarde, y es el previo estadio a ser una vacuna aprobada. Así como decía, hay 51 vacunas en fase 1, 37 vacunas en fase 2, 31 vacunas en fase 3, hay 8 autorizadas ahora mismo, cuyo uso está en situación de emergencia, y 8 aprobadas, y hay 4 abandonadas. La más reciente, aunque aún no sabemos si seguirá o no, es la vacuna de CureVac, que no ha llegado a los números de eficacia esperados. En cuanto a las vacunas de SARS-CoV-2 que hay presentes y que se están probando ahora mismo en fases de desarrollo temprano, preclínico o en la clínica en distintas fases 1, fase 2 o fase 3, como he dicho, hay distintos tipos de estrategias. Podemos dividirlas en vacunas basadas en estimular el sistema inmune, bien con células dendríticas, que son células presentadoras de antígeno, las cuales se cargan con el antígeno del COVID-19, o la generación de linfocitos T, de células del sistema inmune adaptativo que van a atacar a las células infectadas por COVID-19. También vacunas basadas en proteínas y péptidos. Luego pasamos a lo que serían las vacunas basadas en virus. Muchas de ellas son SARS-CoV-2 o COVID-19 atenuado, el cual básicamente lo que se hace es se hierve o se pone en frío. También hay vacunas inactivadas, que pueden ser básicamente subunidades del virus que se inoculan en los individuos sanos. Y también tenemos lo que son los vectores virales, que son virus ingenierizados, que no son de la familia del coronavirus, pero que pueden ser de la familia del virus del catarro, como el adenovirus, o de la familia del virus de la viruela, como el virus Ankara modificado, y que pueden replicarse en el huésped. Entonces pueden ser vectores no replicativos o vectores replicativos, que básicamente van a infectar y se van a dividir en las células que infectan. También tenemos otras estrategias, como son las nanopartículas, que básicamente son estructuras químicas ingenierizadas para parecer un virus y actúan como un virus. Entonces lo que hacen es, tienen una forma definida, en la cual muestran muchos antígenos del coronavirus y de esa manera inducen una respuesta inmune que nos va a proteger frente a una infección. Y por último tenemos las vacunas de ácidos nucleicos, de las cuales hemos hablado mucho y hemos oído hablar mucho en las noticias y en la prensa, que pueden ser bien basadas en el ADN o bien basadas en el RNA mensajero, en el ARN mensajero. El ARN mensajero será transcrito para dar lugar a proteínas, mientras que en el DNA tiene que pasar a mRNA y luego tiene que pasar a proteína. Sé que es complejo, sé que he ido rápido, por ponerlo de otra manera. Estas son las vacunas que ahora mismo todos conocemos y que están en el mercado, dependiendo de la plataforma que se ha usado, ¿no? La última en ser aprobada ha sido Novavax, que es una vacuna clásica en desarrollo temprano de fármacos que consta de una proteína que va con un adyuvante. El adyuvante básicamente lo que busca es estimular el sistema inmune para que monte una respuesta más eficaz frente a esa proteína. Luego tenemos la vacuna de la compañía china Sinovac, que es básicamente un virus inactivado. Como vectores no replicativos de origen viral, tenemos los adenovirus, como es la vacuna rusa Sputnik o Janssen y AstraZeneca. Y un ejemplo de vacunas basadas en ácidos nucleicos serían la vacuna de Moderna, Pfizer, BioNTech o la que acabo de citar de CureVac.
En este pequeño infográfico que está por las redes, y seguramente muchos de vosotros ya habéis visto, mostramos aquellas vacunas no virales aprobadas en la Unión Europea, ¿no? Y aquí, como bien he citado antes, tenemos Moderna y BioNTech. Estas vacunas son un ácido ribonucleico, un mRNA, que va acomplejado en unas cápsulas de lípidos con distintas cargas. Estos lípidos van básicamente, al ser inyectados en el músculo, van a entrar en las células y van a expresar el mRNA modificado. Y entonces lo que va a pasar es que las células van a producir la proteína S del coronavirus. En concreto, el receptor binding domain, la zona de la proteína spike donde se une para entrar en la célula, y a partir de ahí se va a generar una respuesta inmune. Es decir, las células del sistema inmune innato van a procesar esa proteína S, la van a presentar y van a dar lugar a una respuesta celular, bien en la generación de linfocitos T, o una respuesta humoral en la generación de anticuerpos y anticuerpos neutralizantes. La vacuna de BioNTech Pfizer funciona de la misma manera. La gran diferencia que hay entre las dos es pequeñas variaciones en el mRNA y la cápsula lipídica en la que van embebidos estos mRNAs. Las grandes ventajas de estas vacunas, como hemos podido ver, es que son muy rápidas de producir, porque sintetizar un mRNA no es muy complicado, los procesos de purificación son más complicados la escala para poder producir billones de vacunas también ha llevado tiempo, pero son muy rápidos, por lo cual si hubiera que producir mRNAs frente a variantes también sería algo que no llevaría mucho tiempo. La eficacia frente a la cepa de Wuhan, lo que se define como cepa original, es muy alta, y una de los grandes inconvenientes de estas vacunas es el almacenamiento, que tienen que ser en frigoríficos especializados, ya que en el caso de Moderna son menos 20 grados, y en el caso de BioNTech Pfizer son menos 70 grados, por lo cual no pueden estar en tu consulta médica de cabecera, básicamente. Respondiendo a otras necesidades, también tenemos las vacunas virales, que en este caso serían la conocida como AstraZeneca, Oxford, y Johnson & Johnson. Ambas vacunas están basadas en el virus del catarro común, que es un adenovirus, del cual existen varios serotipos. En el caso de AstraZeneca utilizan el adenovirus derivado del chimpancé, y en el caso de Johnson & Johnson utilizan el adenovirus serotipo 26, que ya utilizan en una vacuna aprobada por la IMA en situación de emergencia frente a ébola. Estas vacunas de vectores virales básicamente funcionan como un virus del resfriado, es decir, este virus es inoculado en tu músculo y lo que va a hacer es, al infectar la célula, va a producir el ADN de doble cadena que está insertado, que en este caso codifica también para la proteína spike del coronavirus, y se va a generar una respuesta inmune de una manera muy similar a las vacunas de Moderna y BioNTech. La gran diferencia es que en vez de ir en una cápsula lipídica va en un virus. Entonces tu cuerpo va a ver el virus como algo extraño y va a montar no solamente una respuesta inmune contra la proteína del coronavirus, pero también contra la respuesta contra el virus per se. Y eso puede ayudar a montar respuestas inmunes más duraderas. Es una cosa de la que también hablaremos. Las eficacias frente a la cepa original son un poquito más bajas que en el caso de las vacunas basadas en mRNA, pero la gran ventaja de estas vacunas es que pueden estar en cualquier frigorífico convencional. Entre 2 y 8 grados, estas vacunas son muy estables, como la mayoría de vacunas basadas en virus. Lo último que me gustaría mencionar, como un punto a hablar más tarde con los ponentes, con los participantes en la mesa redonda, es cómo se define la eficacia de estas vacunas. Todos oímos, esta vacuna tiene un 95%, esta vacuna tiene un 47%, tiene un 72%, y claro, tenemos que pensar que todas estas decisiones se toman en ensayos de fase 3, en los cuales hay 20.000, 30.000 personas vacunadas, y entonces lo que se hace es se coge un extracto significativo de esa población y se evalúa cuál es su respuesta cuando están expuestas al virus. Entonces, en este infográfico podemos ver en blanco aquellas personas que no han estado expuestas al virus aún. Entonces, cuando se exponen al virus, el 100% se infectan.
si estas personas que no han estado expuestas al coronavirus han sido vacunadas, una vez estén expuestas al virus, se puede ver cuántas de ellas han desarrollado síntomas de COVID-19. En este caso, de 10 personas, 2 han desarrollado síntomas, lo cual la eficacia sería del 80%. Me gustaría decir que los tamaños muestrales que se utilizan para generar estos datos son estadísticamente significativos, pero también pueden y buscan ser representativos de la población general. Pero es muy probable que si hiciéramos un análisis post-hoc de las eficacias de las vacunas, los porcentajes variarían. Bueno, creo que he dado una pequeña introducción general de cómo coronavirus, síntomas, vacunas, distintas clases, y con ello me dispongo a presentar a la mesa redonda con los cuales vamos a debatir. Me gustaría presentar primero a Eugenia Romo, que es una epidemióloga del Robert Koch Institute de Berlín. Hola, seguidamente... Hola, Eugenia. Hola. Hola. Seguidamente tenemos al doctor Juan García Arriaza, que es un investigador en el grupo de Poxvirus del Centro Nacional de Biotecnología en Madrid. Buenas tardes, Juan. ¿Está por ahí? ¿Estábamos antes con él? Ahora, hola. Ahí estás. Muy bien, muy bien. Seguidamente por el profesor Pablo Sarobe, que es el jefe del grupo de investigación en vacunas en CIMA Universidad Navarra en Pamplona. Buenas tardes, Pablo. Hola, ¿qué tal? Y por último, a la doctora Gloria Palomo, que trabaja en Regulatory Affairs, es experta en regulación en la Agencia Española del Medicamento en Madrid. Buenas tardes, Gloria. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, ¿me he explicado bien en la presentación? ¿Me he dejado algo? O... No sé. ¿Os parece? Muy buena presentación, muchas gracias. Muy buena presentación, José. Lo he intentado, pero bueno. Siempre se deja uno algo, sobre todo en este caso que la información es tan extensa, ¿verdad? Sí. Sí. Hay que decir que desde el punto de vista científico ha sido un gran año científico. Es decir, hemos avanzado mucho en cuanto a compartir información, procesos de publicación, papers que han sido sacados en revistas para poder, en revistas electrónicas sin haber pasado por revisiones para poder ver los datos y ir lo más rápido posible. Y aun siendo así, como hay tanta información y hay tanta desinformación, es muy difícil filtrar la realidad de lo que igual no es tan real, ¿no? Nosotros tenemos una serie de preguntas que hemos dividido en bloques. Yo voy a ir saltando en distintos bloques, pero me gustaría empezar por el tema de los mutantes, de las variantes de riesgo. Ahora mismo estamos viendo mucho la prevalencia de la variante de India por ejemplo, en países como Reino Unido. También hablamos de que es muy probable que llegue a España y que ya está en España o que se extienda mucho. Pero claro, me gustaría entrar un poco más en cómo se generan estos mutantes. Por ello me gustaría hablar con Juan. Por ejemplo, en el caso de estos virus RNA, ¿cómo es que son capaces de mutar tanto? ¿Es un mecanismo de evasión o es su naturaleza posible? Bueno, la mutación es inherente, ¿no? en los virus, ¿no? Sobre todo los virus cuyo material genético es ARN, ¿no? RNA. La tasa de mutación puede ser alta, pero realmente en el coronavirus, si lo comparamos con otros virus como el virus del SIDA o el virus de la hepatitis C, no mutan tanto, ¿no? Porque es un virus, primero, que tiene un material, dentro de los virus ARN, es de los que tienen material genético más grande, de 30 kilobases, y luego tiene una polimerasa que corrige errores a la hora de replicar el virus. Digamos, de partida e inicio, esa tasa de mutación no es comparable a otros virus. Si eso hubiera ocurrido, probablemente tendríamos muchísimas más variantes que las que tenemos hoy día, ¿no? Entonces, eso de partida. Luego, obviamente, las mutaciones van a ir surgiendo, es inherente, y más todavía cuando ahora el virus se encuentra con una presión selectiva, que es la vacunación. Entonces, aquellas variantes van surgiendo como respuesta a tratar de contrarrestar la respuesta del sistema inmunitario, ¿no? Es algo con lo que contábamos que pudiera ir surgiendo, y aquellas
aquellos variantes que tienen lo que llamamos más fitness viral, ¿no? Más capacidad de transmisión, de replicarse, son los que se van imponiendo en la población. Muy bien, muchas gracias. Por lo cual, yo por lo que entiendo de tu explicación, las mutaciones, la mejor manera de controlar las mutaciones es vacunar a la población lo antes posible, ¿verdad? Sí. Es fundamental, sí. Por lo que quiere decir también que una vez un individuo esté vacunado, aunque la secuencia de estas vacunas no esté basado en los mutantes per se, sí que hay un grado de protección frente a estos mutantes, ¿verdad? Sí, porque realmente estas mutaciones no son tantas, ¿no? Van dirigidas a regiones determinadas, ¿no? Sobre todo al dominio inmunal receptor, como has explicado en la diapositiva muy clara. Entonces, este tipo de mutaciones hacen que el virus se pueda unir de forma mejor o transmitir mejor que comparado con las variantes anteriores, ¿no? Pero bueno, digamos que no hay tantas variaciones y eso permite que las vacunas, llamemos de primera generación, puedan estar controlando las nuevas variantes. Es verdad que no a un porcentaje tan alto como la variante inicial, ¿no? Pero eso es algo con lo que iremos lidiando. Ya vemos que algunas se controlan mejor que otras y obviamente lo iremos viendo en los próximos meses. Se irán generando vacunas frente a las variantes, yo las llamo vacunas de segunda generación, que se puedan ir administrando en un futuro como dosis de refuerzo, ¿no? Y claro, al final, cuando pensamos en cuáles son los tests que se hacen para valorar si un individuo vacunado frente a COVID-19 está protegido, en la población general, en los medios de comunicación, oímos mucho hablar de anticuerpos neutralizantes. Pablo, en tu caso, ¿crees que la respuesta inmune inducida por las vacunas que están ahora mismo en el mercado va a ser únicamente centrada en anticuerpos neutralizantes o hay otros mecanismos de acción que estas vacunas pueden dar lugar a generar? No, yo creo que va a ser un compendio de todo. El sistema inmune tiene varias ramas y, por así decirlo, se enfrenta a un microorganismo con distintas herramientas. Entonces, en este caso, no solo los anticuerpos y más en concreto la capacidad neutralizante, sino que puedes tener anticuerpos que no sean neutralizantes, pero que activen otros mecanismos de acción. Es decir, tienes anticuerpos, por ejemplo, que favorecen la fagocitosis, es decir, que los macrófagos se puedan comer a una partícula que ha sido marcada por los anticuerpos. O puedes tener activación del complemento o de la citotoxicidad. Entonces, incluso dentro de los propios anticuerpos tienes muchos mecanismos inmunes que van a colaborar en la eliminación del virus. Y además de todo eso, tenemos a los linfocitos T. Los linfocitos T que, por un lado, ayudan a la producción de anticuerpos, pero por sí mismos también tienen actividad antiviral, es decir, pueden reconocer a las células infectadas. Entonces, en estos momentos, yo creo que no debemos desdeñar ninguna de esas capacidades funcionales de la respuesta inmune y aunque lo que más parezca que va a ser relevante, como son los anticuerpos neutralizantes, creo que hay que tener en cuenta el resto de ramas del sistema inmune. El problema es que no es fácil, en primer lugar, ver qué cantidad tenemos de cada una de estos mecanismos efectores y, en segundo lugar, tampoco sabemos cuál es el nivel que tenemos que tener de cada una de ellas. Claro, es decir, Pablo, perdona, José, perdona que te interrumpa. ¿Podríamos volver a la pantalla para ver nuestras caras y dejar de...? Perdón. Sí, eso, gracias. Creo que quizás es más cómodo para la charla. Sí. No me voy a dar ni cuenta. Adelante. Sí, pues lo que dices es muy interesante, Pablo. Es decir, que no solamente dependemos de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Sino que hay otras armas, como son los anticuerpos de otro tipo generados, ¿no? Distintas subclases de inmunoglobulinas, en respuesta a T. Pero claro, ¿por qué son tan difíciles de medir? ¿Porque son unos tests que en la clínica no existen o son más difíciles de desarrollar? Vamos a ver, en los laboratorios de investigación están todos, pero luego
realizar estos test de una manera automatizada y homogénea, de manera que se pueda hacer muy reproducible, no solo dentro del mismo laboratorio, sino en todos los pacientes que vayan llegando a los distintos centros, eso ya requiere una puesta a punto de una tecnología muy robusta. Entonces, se podría hacer, pero es más complejo, sobre todo desde el punto de vista de los anticuerpos. Pero cuando ya nos estamos refiriendo al tema de los linfocitos T, pues la infraestructura es incluso más compleja, porque ya hace falta estufas, campanas, o sea, hay que cultivar células, hay que estimular células, etcétera, etcétera. Entonces ya la complejidad técnica es lo que no hace tan viable este tipo de ensayos. En algún momento, por ejemplo, ha habido ensayos de este estilo, por ejemplo, para ver pruebas en tuberculosis, ¿verdad?, en donde se analizaba la inmunidad celular. Bueno, pues debería ser algún ensayo equivalente para tratar de ver cuál es la inmunidad celular. Pero como digo, veremos que hay inmunidad 10, 100, 1000, lo que sea, pero no sabemos cuál es la que necesitamos, o sea, cuánta necesitamos. Sí. ¿Puedo hacer un inciso, Sí. Pablo? Sí, obviamente los anticuerpos es lo más fácil de medir, lo más estandarizado, y de hecho Gloria puede hacer algún comentario. Las vacunas que están aprobadas por las agencias reguladoras, todas se han basado exclusivamente en los niveles de anticuerpos, no han tenido en consideración la respuesta celular, porque es lo más fácil y más estandarizado. Pero por otro lado, claro, la respuesta celular es muy importante. Lo que pasa es que, claro, al no disponer de estas técnicas, hoy día, por ejemplo, para mirar la respuesta celular se utiliza una técnica que se llama ELISpot, que mira el número de células que producen interferón, pero esa técnica realmente no te da mucha información. Las técnicas que te dan mucha más información por citometría de flujo llevan mucho más, requieren, como decía Pablo, pues de una infraestructura más elaborada, que yo creo que con el tiempo lo iremos viendo. Dentro de unos años probablemente tendremos técnicas que puedan medir respuesta celular de una forma rápida y muy al detalle. Pero ambos armas del sistema inmunitario son necesarias, pero los anticuerpos es lo que, digamos, lo que está determinando por parte de la aprobación de las vacunas por parte de las agencias reguladoras, ¿no? Gloria puede hacer algún comentario. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Sí, realmente, por ejemplo, la parte de preclínica, que es lo que yo trabajo, nosotros sí que hemos visto las tres mediciones, por así decirlo. Anticuerpos normales que se unen a la proteína S, anticuerpos que se unen y son neutralizantes, y luego hemos visto tipaje de células T, o sea, caracterizar la respuesta en células T. En la clínica sí que es cierto que, como decía Pablo, vamos a decir que es mucho más fácil y es más accesible medir anticuerpos que medir otro tipo de cosas. También se ha intentado medir y también ha habido mediciones de células T. Lo que pasa es que los resultados pues, son más variables, es más difícil. En una población de ensayo de 30.000 personas, esos test pues, realmente son más complicados. Lo haces en una población más pequeña. Lo que está más accesible, desde luego, es medir anticuerpos y la verdad es que es casi, no diría la medida universal, pero es la más accesible y es la que se suele hacer. Pero las otras también se hacen, ¿eh? O sea, eso, o sea, que sea complicado no quiere decir que no se tenga que hacer y que no tengamos nosotros, desde el punto de vista regulatorio, que ver por lo menos unos resultados, a lo mejor no en toda la población, pero sí que hay que tener resultados. Pero bueno, sí que casi siempre se suele hacer los anticuerpos y yo creo que de diagnóstico también, pues eso, hay muchos test ahora, hay muchos sitios que después de vacunarte vete y mírate los anticuerpos y te hacen un test para ver si tienes anticuerpos, o sea que es lo más fácil, desde luego. No, pero está muy bien saber y nos quede muy claro que, ¿no?, que la eficacia de la vacuna y una vez te vacuna, necesitas una vacuna, no está solamente protegido por anticuerpos, sino que hay varias armas del sistema inmune que realmente son las que se encargan de que hay una respuesta coordinada frente a si tu cuerpo se enfrenta a la infección por coronavirus. Y para mí siempre me cuesta mucho explicarlo y por eso queríamos desde aquí tratarlo con vosotros. Así que muchas gracias. En el caso hemos dado un timeline en el que desde que la Organización Mundial de la Salud hizo público la neumonía viral en Wuhan hasta que llegó una vacuna, pasaron 3-4 meses. Estas vacunas fueron aprobadas en un periodo de tiempo muy corto.
¿Cuál es vuestra opinión sobre este proceso? Es decir, estas vacunas han sido evaluadas en emergencia y están dando una respuesta a la población. No es el ritmo natural de producción de aprobación de vacunas. ¿Cuáles van a ser las consecuencias prácticas en el desarrollo de vacunas frente a otras enfermedades infecciosas? ¿Esto va a ser una manera de desarrollar la regulación para hacerla más flexible o no tiene nada que ver y esto ha sido una respuesta a una situación de emergencia y va a haber otras y las reglas van a ser distintas si es por ejemplo, una vacuna contra la hepatitis C? Sí, esa me toca a mí. Pues a ver, claramente yo creo que podemos decir que el tener 4 vacunas un año después de haber declarado la situación de pandemia, digo en Europa, yo lo considero un éxito totalmente. Y aquí ha habido que sumar muchísimos esfuerzos por parte de todos. Lo que se ha hecho es acelerar el proceso de evaluación y sobre todo solapar en la medida de lo posible ensayos clínicos cuando había suficientes indicaciones de que era seguro y que era factible y que se podía hacer. También hay que tener en cuenta que en una pandemia es que la enfermedad estaba por todo el mundo, o sea, por todo el planeta. Cuando bajaron las incidencias en verano aquí en Europa, los desarrolladores se fueron a otros puntos del planeta donde estaban en su momento álgido. O sea, no es como otros virus que circulan y tienen una población diana, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, me estoy pensando el virus respiratorio sincitial, que es más en niños y tal. Es que esto ha sido a un nivel masivo en todos los estratos de la población, con lo cual encontrar gente que pudiera vacunarse y que estuviera expuesta al virus era más fácil. Eso también facilita, o sea, es un horror desde el punto de vista, pues pensando lo que es, pero claro, desde el punto de vista técnico eso facilita las cosas. Y luego el conocimiento ya estaba ahí, eso también lo quiero decir. O sea, no es que se hayan, en el timeline que has puesto, no sé si era declarar la pandemia a primeros de marzo, una cosa así, no recuerdo las fechas, y 15 días después ya estaban ensayando Moderna. Bueno, es que Moderna, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca y bueno, adenovirus 26 de Janssen ya llevaban un tiempo, ya hay ensayos clínicos, ya hay fase preclínica con esa misma plataforma para otro tipo de, vamos a decir, de enfermedades. Entonces, este conocimiento ya se tenía, eso permitió lanzar muchísimo antes todos los ensayos. Y bueno, la cooperación internacional, pues que ha permitido, pues eso, ponernos todos de acuerdo y decir, bueno, pues vamos a lanzar el fase 1-2 con estos requisitos y luego lo vamos a solapar con el fase 3 y vamos a hacer... Ha habido una cooperación muy grande y yo creo que podemos decir que es un éxito. Si eso se puede aplicar a otras vacunas, yo lo veo difícil porque no creo que sea factible volver a hacer este despliegue y bueno, espero de verdad que no haya otra situación de pandemia donde todo el planeta esté expuesto al virus y que por tanto se puedan hacer una fase 3 de 40.000 personas en cuestión de 5 meses. Entonces, bueno, yo creo que no. Los mecanismos, desde luego, para evaluar nosotros y para las aprobaciones ya están en marcha y ya se han utilizado en otras crisis sanitarias, o sea que eso está ahí y si fuera necesario se vuelve a lanzar y bueno, nosotros, digo la parte reguladora, desde luego haremos todo lo posible para apoyar en todo lo que podamos, a todos los niveles. También quiero hacer muy buena explicación, Gloria, quería hacer también un inciso respecto a la situación. También toda esta rapidez, ¿no? El tener 4 vacunas aprobadas, la gran cantidad de vacunas que se han desarrollado, que están en ensayos clínicos, obviamente también va en función del patógeno. Nos encontramos frente a un virus, como decías anteriormente, que no muta excesivamente comparado con otros virus, de tal forma que relativamente es sencillo de controlar, ¿no? con una vacuna, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, pues, con una vacuna frente al ébola, una vacuna frente a Zika, frente a chikungunya. Este tipo de virus de genoma ARN transmitidos por artrópodos o el coronavirus o otro tipo de virus, son relativamente fáciles de controlar por una vacuna y la prueba ha sido ahora con el coronavirus, ¿no? Tenemos una gran variedad de vacunas. Pero la situación cambiaría radicalmente si el patógeno fuera, por ejemplo, un virus de la gripe,
que a día de hoy controlar una enfermedad como la gripe, el virus, el genoma es radicalmente diferente, tiene una capacidad de reorganización genómica increíble, le hace ser más evasivo frente a la respuesta inmunitaria. O, por ejemplo, el virus del SIDA, el virus de la hepatitis C, son virus que mutan tanto que a día de hoy no hay vacuna. Hace 40 años tenemos entre nosotros el virus del SIDA, las mentes más brillantes del mundo trabajando para generar vacunas, nosotros también generamos vacunas y ya sabéis que es muy complicado, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. Si el día de mañana surge un virus de la gripe nuevo, generar vacunas tan rápido no será tan fácil como con el coronavirus, ¿no? Esa es mi predicción. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Estaba pensando en el virus del VIH, que se han invertido muchísimos esfuerzos y a día de hoy pues no hay una vacuna, desafortunadamente, para poder emplear. Totalmente de acuerdo. De hecho, fijaros, la única vacuna frente a VIH que ha mostrado algo de eficacia en un ensayo clínico de fase 3 es un 31,2%, ¿vale? Cuando se empezaron a generar las vacunas de coronavirus, antes de saber los datos de eficacia, se especulaba mucho, ¿no? En qué porcentaje de eficacia iban a dar, ¿no? Más de un 70% nos conformamos, está muy bien. Y fijaros, más de un 90%, realmente eso es una protección realmente increíble, ¿no? O sea que digamos que hemos avanzado científicamente muy rápido y con muy buenas armas para controlar la pandemia. Sí, yo creo que la tecnología estaba ahí, ¿no? Y lo que ha hecho falta es, en primer lugar, poner los medios económicos para que vaya todo tan rápido y, en segundo lugar, como decías, Juan, tener, entre comillas, la suerte de que el patógeno que nos ha tocado tiene estas características. Porque esta tecnología ya está disponible en este momento para otros virus y somos incapaces de preparar vacunas frente a los virus que acabas de mencionar. Claro. Y luego, por incidir ahí un poquito en otro tema, no nos olvidemos, obviamente, de la parte económica. Por parte de las empresas, esto es un nicho de negocio tremendo. Entonces, obviamente, estamos jugando con la salud de las personas, pero por parte de las empresas, el tener este nicho de negocio es importante, obviamente. Han invertido mucho dinero y pretenden tener, pues, obviamente, beneficios. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Me parece también, como resaltaba Gloria, que por desgracia hemos tenido la situación ideal, que es la tecnología está ahí, el conocimiento está ahí, los pacientes para hacer los ensayos estaban ahí y las agencias reguladoras han sido lo más ágiles posible para poder acelerar todos los procesos y creo que cuando hablamos de esto podría haber ido más rápido, realmente, o sea, es un éxito que esto haya sido así y solo ha podido ser así porque la enfermedad estaba ahí, ¿no? Y claro, sí, obviamente esperemos que nunca tengamos tantos casos de SIDA como hemos tenido el coronavirus, pero como bien decía Pablo, aún teniendo la tecnología y el conocimiento, de virus a virus la historia cambia mucho, ¿no? Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Una de las cosas que has citado, Gloria, es el virus respiratorio sincitial, que es un problema muy grande, sobre todo en lactantes, en infantes y en gente mayor. Con este modelo de queso Gruyère que hemos puesto en la diapositiva, hemos podido ver como medidas como el distanciamiento social y el llevar una máscara, en el caso de España, llevar una máscara constantemente, y en el caso de Alemania, llevar máscaras FFP2 en el transporte público y en espacios cerrados y en comercios, han bajado mucho la incidencia de otras enfermedades respiratorias, sobre todo en épocas como gripe o el propio virus respiratorio sincitial. Eugenia, ¿cómo ves tú, cómo puede aplicarse esto en un futuro? Es decir, ¿sería tan sencillo para reducir y aumentar la capacidad de los sistemas públicos de salud para tratar más pacientes en épocas, en invierno, el hecho que todos lleváramos voluntariamente una máscara para reducir este tipo de la prevalencia de esas enfermedades? ¿Es algo que podemos aprender como sociedad? Sí, sería una posibilidad. De hecho, es algo que muchos países asiáticos hacen por defecto. Cuando, no sé, cuando muchas personas entran en el metro, por ejemplo, van siempre con mascarilla, o cuando una persona está enferma porque tiene un catarro o una gripe, se pone mascarilla para no contagiar a nosotros.
Entonces, bueno, pues claro, o sea, llevar mascarilla para protegerte a ti es una posibilidad, pero llevar una mascarilla para proteger a los otros es una posibilidad todavía mejor, ¿no? Entonces, si nos queda eso de esta experiencia, pues sería algo positivo, sí, porque como dices, la incidencia de la gripe este año ha sido bajísima y ha sido porque hemos tenido distancia unos a otros, por los lockdown, por que no hemos salido tanto a la calle y por las mascarillas, claro, por todas esas medidas de queso gruyere que estabas comentando. ¿Y creéis que estrategias de concienciación por parte de gobiernos en los cuales nos fomenten esto en el invierno, es decir, llevar mascarilla, tener cuidado con cuánta gente nos reunimos, ¿no? ¿Creéis que es algo que podría funcionar o que creéis que la gente o nosotros como sociedad vamos a aprender que eso es necesario? En mi caso, la verdad es que desconozco cómo fue el desarrollo en China. Sé que han padecido varias epidemias muy grandes desde 2003, pero no sé si fue algo impositivo por parte de los gobiernos o fue más una reacción de la sociedad. Yo creo que se ha asumido ya como una cosa cultural, como, no lo sé, como otras cosas que nosotros hemos asumido a raíz de, no sé, lavarnos las manos antes de comer, por ejemplo, ¿no? O sea, para ellos es lo mismo que para nosotros lavarnos las manos al llegar de la calle o antes de comer o antes de, no sé, tocar algo sucio o lo que sea. Y bueno, yo sí, espero que se quede. Lo que pasa es que también cuentan mucho eso que cuentan de la fatiga pandémica, ¿no? Si encima, no sé, si ahora la gente le intentamos convencer para que se queden que se dejen la mascarilla puesta en invierno, no sé si va a funcionar, la verdad. O sea, estaría bien porque, no lo sé, tampoco no se habla mucho de esto, pero hace un par de inviernos la epidemia de gripe fue horrible, fue, no sé, 3 veces mayor de lo normal. Y eso, pues claro, se solucionaría o ayudaría mucho al desarrollo de este tipo de epidemias, aunque sean temporales, ¿no? Aunque sean solamente de estación. Yo creo que es una buena idea, pero que desgraciadamente nos olvidamos muy pronto de estas cosas. Y sobre todo también lo de la fatiga pandémica que estás comentando, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene muchas ganas de quitarse la mascarilla, pero es verdad. Y sobre todo también lo que habría que recalcar es que hay que hacerlo de una manera solidaria, o sea, no por uno mismo, sino por los demás. Pero insisto, creo que va a ser difícil que se llegue a ese tipo de conciencia social. Sí, yo soy de la opinión de Pablo. Somos muy olvidadizos y cuando pase todo esto, la gente no va a querer las mascarillas. Y otra cosa es lo que comentaba Eugenia, que quizás en épocas de invierno, quizás las personas más vulnerables, ¿no? Que se les recomienda a lo mejor que te vacunas con la gripe, contra la gripe, y a lo mejor que tengas usos mascarilla en los meses de invierno. Pero yo no creo que en el común de la población, cuando pase la pandemia, digamos, se acepten llevar la mascarilla. Yo, vamos, también lo veo en esta sociedad, en la sociedad alemana, en la que también la gente ya está muy hasta el gorro del tema de las mascarillas. Creo que sí que veremos ejemplos en el metro, en invierno, pero si no hay una campaña de concienciación, no sé. Yo creo que, por lo que he hablado con otros expertos, sí que ha habido realmente una bajada muy grande de los casos de gripe y sería muy triste el hecho de que esto volviera a los niveles, como decía Eugenia, hace 3 años. Pero bueno, veremos cómo va el próximo invierno, que aún tenemos que pasar el verano, ¿no? Y eso, otra de las preguntas que teníamos es, claro, en España y Alemania han seguido distintas estrategias de vacunación. En el caso de Alemania hemos seguido una priorización por puestos de trabajo, pues gente que tiene pacientes, pues han sido priorizados como prioridad 1 o 2, cargos de responsabilidad, técnicos de laboratorio 2, 3, población general grupo 4. En el caso de España habéis ido por los profesionales y luego habéis llegado a los grupos de población, empezando por la gente de más edad. Claro, estamos llegando ya en ambos países a niveles en los cuales
la gente de 40 años para abajo estén siendo vacunados. Y hay una serie de temas, como es la vacunación de niños y adolescentes, que van a empezar a llegar al debate. En el caso de los niños y los adolescentes que están yendo al colegio, tienen que llevar mascarilla dentro del colegio, los profesores están vacunados, pero los niños no. ¿Creéis que deberíamos empezar a vacunar a los niños antes del curso escolar? ¿Sería una prioridad? ¿O creéis que deberíamos mantener los órdenes como son? Bueno, yo no soy experto en decisiones de quién vacunar o no. No te sabría dar una respuesta a esta situación. Obviamente los niños son los últimos en vacunarse, en el sentido de que el sistema inmunitario no está tan desarrollado como un adulto y bueno, pues digamos, se controla mejor esos parámetros en personas adultas. No sabría qué contestar, si se deben vacunar o no. También parece que se ha visto que los niños no son especialmente transmisores del virus, ¿no? Cuando empezaron el curso escolar, digamos, que no sabíamos cómo iba a evolucionar la pandemia, no ha habido excesivos casos en colegios de transmisión, obviamente ha habido medidas de contención, ¿no? Pero no te sabría contestar si los niños, digamos, entiendo que sí que se deberían vacunar, pero para ello, Gloria podrá decir algo, se tienen que hacer ensayos clínicos en niños, eso es lo siguiente, ir haciendo, y una vez que esos ensayos clínicos den resultados de que las vacunas son seguras en niños, pues ya dar las autorizaciones para vacunar. Sí, a ver, hacer ensayos clínicos en niños en general es más complicado que hacerlo en la población, vamos a decir, la población general a partir de 18 años. Las vacunas en principio se autorizaron de 16 y 18 años en adelante. Yo creo que aquí se ha seguido la estrategia de vamos a vacunar a los más vulnerables, los que tienen un pronóstico peor o sufren más la enfermedad, a los que están más expuestos, que son el personal sanitario, y se han ido haciendo grupos y luego pues han ido bajando de edad, los de 60, 69, 50, ahora están, a partir de 40. No sé si ya han empezado a vacunar más jóvenes. Ya me parece, creo que ya está Pfizer, Comirnaty, ya está autorizada a partir de 15 años, 12 años, una cosa así. Y han dicho que se van a empezar a vacunar a los adolescentes antes de que empiecen el curso escolar, pero yo sí que creo que, como ha dicho Juan, no son los que sufren la enfermedad más fuerte, parece ser que no transmiten mucho y por tanto yo quizá los pondría por detrás de otros grupos que sí pueden llegar a tener una enfermedad más grave, porque hay casos de personas de 30 años que acaban en la UBI. Entonces, bueno, yo los vacunaría, yo sí que vacunaría a toda la población. Yo creo que para acabar con el virus no hay que vacunar al 70, hay que vacunar a más gente. Entonces yo sí vacunaría. Ahora mismo me parece que solo son 2, Moderna y Pfizer, las que están autorizadas en niños. Más adelante, no en niños, a partir de 12 años creo, probablemente haya más alternativas y entonces se podrá vacunar a los más pequeños. Pero bueno, eso está por verse todavía, eso es futurible, todavía no sabemos. Pero, Gloria, yo entiendo, yo entiendo que para dar una autorización de vacunar a un niño de 6 años, de 5 años, de 8 años, se ha tenido que hacer un ensayo clínico previamente o digamos, las agencias reguladoras dan el visto bueno sin haberlo probado antes, en este sentido. No, por eso digo que hacer ensayos en niños es más complicado y la urgencia realmente al inicio de la pandemia era la población más mayor. Entonces, los niños, mujeres embarazadas, grupos especiales, generalmente no entran en los primeros ensayos, sino que luego se hacen ensayos especiales para ver de todos los medicamentos, no solo de las vacunas. Yo creo que de 12, me parece que el límite es que no lo recuerdo bien, pero Comirnaty está autorizada a partir de 12 y ha habido un ensayo. Lo que pasa es que esos ensayos, pues a lo mejor son con menos población, son más pequeños, se hace mucho farmacodinamia, que es como
cómo se distribuye, cómo afecta el medicamento al cuerpo, ¿sabes? O sea, otro tipo de consideraciones y se mira eficacia también. Y bueno, al final se termina probando. Yo no sé si para los más pequeños se extrapolará, se utilizarán los datos de los más mayores o no, porque como bien has dicho, el sistema inmune de un niño no está formado todavía, con lo cual extrapolar ahí es difícil. Entonces, bueno, las estrategias realmente no puedo decir más porque no estoy al tanto, pero todos los procesos regulatorios en Europa tienen que llevar un plan de uso en pediátricos. Tienen que hacer, o sea, los medicamentos tienen que probarse también y destinarse también a uso pediátrico. Y eso va por una vía regulatoria y se han aprobado los planes de investigación pediátrica también por mecanismos más rápidos y se van a seguir esos planes. Lo que no puedo deciros es exactamente cómo se va a hacer, pero vamos, que está en mente sí, pero la pregunta de ¿hay que vacunarlos ya? Bueno, pues a lo mejor primero hay que vacunar a otros grupos de población que todavía están pendientes y luego ya pasar a los niños. Vamos, Yo creo que además, perdón, José, yo creo que además hay un matiz que, bueno, no es mi especialidad ni mucho menos, ¿no? Pero yo también pienso que en este caso tampoco sé cómo de diferente puede ser la sociedad alemana de la sociedad española, pero sí que las sociedades europeas son muy diferentes de las sociedades de otro tipo de países. Y en este caso sí que sabemos que la sociedad española es una sociedad muy envejecida. Entonces, en ese sentido, un porcentaje relativamente importante de la población era población de riesgo. Pues tenía mucho sentido empezar así. En España, si la población no es tan joven, si no hay tanto niño, quizá no tengamos tanta prisa. Independientemente, creo yo, de que puedan ser más o menos transmisores que los adultos, ¿no? Simplemente por mera estadística. Ahora, si me planteas esto en un país, digamos, de Sudamérica o de África, pues yo creo que ahí sí que tendría que ser más relevante plantearse la vacunación de niños. Creo que es un convenio muy interesante de opiniones, ¿no? Al final juega un papel que es el sistema inmune de los niños está menos formado, se sabe y aún no se conoce bien por qué no son tan buenos transmisores, que los ensayos clínicos tienen que incluir indicaciones pediátricas y ahora mismo hay 2 vacunas que cumplen los requisitos a partir de 12 o 15 años. Y obviamente la composición de nuestra sociedad juega un papel, ¿no? Y obviamente creo que Pablo has hecho un muy buen hincapié diciendo que en sociedades más jóvenes sí que hay que buscar vacunar a todos los espectros posibles, pero que en sociedades occidentales envejecidas como la nuestra o la alemana, empezar por el espectro de arriba para ir bajando en edad es la estrategia que se ha seguido y parece ser que es eficaz, ¿no? Porque estamos viendo que los números de incidencias están bajando drásticamente en ambos países y eso es muy bueno. Una pregunta que también nos ha surgido es ¿cómo se define el fin de una pandemia? Es decir, ¿cuáles son los criterios epidemiológicos que dicen, bueno, a partir de ahora ya no lo consideramos pandemia, esto se ha acabado y es posible... ¿cuál es la definición? De hecho, existe esa definición. ¿Eugenia? Pues es que no es tan fácil porque depende de la definición de pandemia, ¿no? De lo que cada uno entienda o de lo que cada organización entienda por pandemia. También depende del virus o la bacteria que le esté causando. Supuestamente o la definición, o sea, lo más fácil para definir el final de la pandemia es que ya no haya circulación, ¿no? Que el virus ya no circula por la población, pero eso, en este caso, en el caso del COVID, yo creo que va a ser imposible. Yo creo que eso no se va a llegar a eso nunca. Entonces, pues no sé cuándo van a dar la pandemia por terminada. De momento yo estoy convencida de que todavía queda mucho, porque aunque los números en Europa y en Asia son buenos, los números, por ejemplo, en África son bastante desastrosos. No sé, he mirado antes y en África hay un cambio de más 35% de nuevos casos cada semana, ¿no? O sea, es un cambio exponencial. Entonces, de momento, pase lo que pase, la pandemia no se va a dar por terminada. No quiero ser pesimista, pero... Vivimos en un mundo de distintas velocidades, ¿no? Entonces, obviamente, el mundo occidental, Europa, Estados Unidos,
van a acabar, digamos, controlando la infección en esos países, digamos que dejaremos de tener una incidencia alta, pero claro, en otros continentes, Sudamérica, África, seguirá existiendo la infección. Claro, ahí ya es el tema de si lo seguimos llamando pandemia o no, ¿no? Sí, pero es que eso que cuentas tampoco va a pasar, porque aunque nosotros conseguimos controlar la infección entre nuestra población, estamos en un mundo globalizado. Siempre va a ir y venir gente, siempre va a estar viajando gente, como por ejemplo ahora con la variante que vino de India, ¿no? La Delta. Entonces, por mucho que nosotros ahora mismo tengamos una incidencia estupenda, si en, no sé, Europa del Este tienen una incidencia desastrosa, nos va a acabar repercutiendo igualmente. O sea que... Hombre, en una situación ideal en el que las vacunas tuvieran una eficacia del 100% y consiguiéramos vacunar a toda la población, pues obviamente los únicos nichos que serían casi un endemismo serían los países donde no se pudiera llegar a vacunar. Pero como sabemos que eso no es verdad y además incluso sabemos que pueden aparecer cepas que con mayor o menor éxito pueden escaparse a la eficacia de las vacunas, pues esto va a ser un problema, intuyo yo, más largo y más progresivo en su finalización. Sí, claro. Es que con el surgimiento de las variantes estamos ahora es como una nueva dimensión, una nueva perspectiva de, no lo sé, lo que llaman inmunidad de grupo, cuándo se va a conseguir, si se va a conseguir en algún momento, es todo una incógnita y habrá que esperar un poco a ver qué pasa también con las variantes. Bueno, ahí, gracias por darme pie con la inmunidad de rebaño, eso es una de las cosas que siempre viene en la comunicación y puede ser información y desinformación. Inmunidad de rebaño siempre se ha dado con vacunaciones clásicas, ¿no? Sabemos que esto pasa con la varicela, con el sarampión, y esto es debido a que se genera lo que se llama una inmunidad, solo lo sé decir en inglés, esterilizante, ¿no? Básicamente, aquella persona que ha sido vacunada con vacuna frente al sarampión no desarrolla sarampión, aunque estés muy en contacto, ¿no? Entonces, la manera de protegernos es que cuanta más gente haya vacunada, protegeremos a la gente que no está vacunada, ¿no? Así funciona la inmunidad de rebaño. No parece que en el caso de la infección por COVID-19 esto se vaya a conseguir. Entonces, por mucho que nos vacunemos, una de las cosas es porque estamos viendo que las vacunas nos protegen de los síntomas graves, pero no parece que es posible que sigamos transmitiendo el virus. Es decir, ¿creéis honestamente que deberíamos seguir o se debería seguir enfatizando en el término de inmunidad de rebaño en el caso de COVID-19? Hombre, yo creo que es importante, más que a lo mejor como el término de cómo lo queramos llamar, si inmunidad de rebaño o cualquier otra terminología, lo que es importante es vacunar a la gente. Cuantas más personas vacunadas tengamos, vamos a ir poniendo más vallas, más capas de queso de Gruyère que decías anteriormente para evitar la transmisión del virus, ¿no? Es fundamental el vacunar a cuantas más gente mejor, ¿no? Digamos, eso es una medida que tenemos que ir implementando. O sea y yo creo que conforme estas tasas de vacunación y vamos vacunando más personas, vamos a ir evitando que el virus se vaya diseminando más fácilmente, ¿no? Y luego, por otro lado, sí que hay que focalizar en cómo funcionan realmente las vacunas, ¿no? Las vacunas, por lo menos las que se están desarrollando, evitan la replicación del virus en las vías respiratorias bajas, en los pulmones, ¿no? En los pulmones sobre todo, pero no controlan la replicación del virus en las vías respiratorias altas, las fosas nasales. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que está vacunada puede seguir transmitiendo el virus, ¿vale? O sea que, obviamente, si uno ya está vacunado, digamos que ya tienes una situación más favorable que si no estuvieras vacunado. Pero ahí yo también incido en que tenemos un determinado set de vacunas ya aprobadas, pero los científicos no paramos, seguimos desarrollando nuevas vacunas, seguiremos generando vacunas optimizadas y probablemente, vale, a lo mejor las que tenemos hoy día no controlan la replicación en las fosas nasales, vías respiratorias altas,
pero estamos trabajando para conseguir nuevas vacunas que lo hagan y probablemente a lo mejor dentro de un año tengamos una nueva remesa de vacunas optimizadas que hagan eso, ¿no? Entonces, digamos, la investigación sigue, continúa y yo sí que creo que llegará un momento en el que controlaremos relativamente la infección. Va a tomar tiempo, pero sí que se está avanzando bastante. En el fondo, uno de los problemas que preocupa es el de las variantes. Y las variantes surgen porque el virus se replica. Entonces, cuanto más difícil se lo pongamos en la replicación, menos posibilidades estamos dando de que aparezcan variantes nuevas. Entonces, la vacunación no solo actúa contra el virus que está en este momento, sino que evita la aparición de nuevos virus. Entonces, en ese sentido, como dice Juan, hay que vacunar para, aunque sea, evitar la replicación en las vías respiratorias bajas y dejar solamente el nicho de replicación, pero ya es un nicho mucho más restringido. Exacto, ese punto es muy importante. Y como decía anteriormente, no nos olvidemos que es que las vacunas tienen una protección muy alta. Si tuviéramos vacunas, fijaros, a lo mejor el año pasado hubiéramos aceptado vacunas con una protección del 50% y se hubieran aprobado. Y estamos hablando de vacunas que protegen el 90%, más del 90%. Por tanto, y esas vacunas que protegen el 90 y pico por ciento frente a la variante inicial, o a lo mejor frente a la del Reino Unido es un 70 y muchos por ciento, o frente a la sudafricana es más del 50%. O sea que no es un todo o nada, que aquí hay juegos de matices de distintas eficacias, ¿no? Sí, yo quiero decir que recuerdo perfectamente cuando hacíamos las primeras previsiones de vacunas que decíamos, que nos llegue una que tenga un 60, un 70 y ya es como, va a ser maravilloso. Y de repente sale Pfizer, que creo que fue la primera, y plantan los resultados del ensayo clínico, 94% de eficiencia. Y ya nos desmontó los esquemas porque dijimos, esto es maravilloso. Y luego el resto, pues la verdad es que tienen unos datos muy buenos. Y con respecto a las nuevas vacunas, estamos deseando, por favor, traernos trabajo, que estamos deseando evaluarlas y tener cuanto más abanico posible, mejor, porque es que es la mejor manera de darle a cada uno lo que mejor le conviene, de tener todas las herramientas posibles y, bueno, desde la parte regulatoria, todo lo que podamos, aprovecho que hay científicos aquí, que todo lo que podamos ayudaros, ya sabéis que ahí estamos. Sí, la verdad es que vacunar es la única alternativa que tenemos frente a esta enfermedad. No nos queda otra y para ello hace falta que haya muchas vacunas, las que más, cuantas más mejor. Una de las cosas que se han planteado en la sociedad en los últimos meses ha sido el tema de las patentes de las vacunas actuales. Hay una corriente que plantea liberalizar las patentes para que se puedan usar para que otras empresas en países en países en desarrollo sean capaces de producir la misma vacuna. ¿Creéis que esto sería una manera de ir más rápido? Estamos hablando de que tenemos un montón de vacunas en un año. Es probable que hayamos llegado a un cuello de botella y no podamos ir más rápido. ¿Creéis que una liberalización de las patentes podría ayudar a acelerar la vacunación en países en vías de desarrollo? Yo entiendo que cuantas más vacunas haya disponible o más número de vacunas haya disponible, pues esto va a ir más rápido. Pero por otro lado también entiendo que el músculo en todo esto está en las compañías. Entonces, las compañías no son ONGs y tú lo sabes bien. O sea, las compañías por lo menos no tienen que perder dinero, ¿no? Entonces, el dinero que se ha invertido aquí, a pesar de las ayudas públicas que hayan existido, las compañías tienen que recoger la inversión, o sea, los beneficios de la inversión que se ha hecho, porque todos sabemos que no en todas las inversiones, o sea, no en todas los desarrollos de productos se llega al final a obtener beneficios. Entonces, yo, desde un punto de vista altruista, estoy de acuerdo, me parece muy bien, pero creo que las compañías también tienen que tener su beneficio, porque aquel producto que no va a generar ningún tipo de beneficios, yo entiendo que está condenado al fracaso. O sea, que pueda haber, como con los genéricos, una fase en la que estén restringidos al uso mediante patente y a partir de un determinado momento ya se conviertan en uso público. Sí, lo que creo yo es que habría que determinar en qué momento empieza a ser eficaz, se hace efectiva esa norma, ¿no? No No podemos... solo eso,
Perdona. Perdón. No, continúa. No. Sí, quería decir que no solamente es eso, que también depende de si se liberaliza una patente, hay que pensar que para quién es, ¿no? Las compañías farmacéuticas que pueden sintetizar vacunas lo están haciendo ya. Las compañías farmacéuticas, o sea, quiero decir que qué posibilidades tienen ciertos países de sintetizar vacunas cuando esos mismos países no tienen, por ejemplo, capacidad de secuenciar. No se sabe, por ejemplo, en África el porcentaje de variantes que hay porque ningún país o casi ningún país puede secuenciar. Entonces, también, claro que sí, altruísticamente se puede liberalizar la patente, pero ¿qué compañía lo va a hacer? ¿Quién tiene posibilidad de fabricar esa vacuna? ¿Para quién sería esa liberalización? Las compañías indias están haciendo vacunas como churros, las chinas también, en Europa también. Entonces, la cuestión sería, pues sí, se liberan las patentes, pero también habría que invertir en ciertas compañías o en ciertos países para que tuvieran también la posibilidad o también tuvieran la tecnología de hacerlas. Sí, al hilo de este comentario, es que el proceso de producir un medicamento es muy complejo, es una tecnología muy compleja, con multitud de pasos, multitud de controles, porque los medicamentos tienen que ser seguros, eficaces y de calidad. Eso es el mantra que tenemos, tienen que ser de calidad. Entonces, estamos hablando de procesos muy complicados, de materias primas que también puede que estén en patentes, que haya escasez de recursos, de técnicas, de maquinaria, muchísimas cosas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es transferencia de tecnología, permitir que otros sitios fabriquen, que se abran nuevos sitios de fabricación, como nosotros decimos. Eso ha pasado con AstraZeneca. AstraZeneca fabricaba en unos sitios y se ha llevado también a la India, están produciendo en la India, creo que están produciendo también en Japón, no sé si Novavax también. Es que yo creo que abrir la patente, dejarla abierta y que cualquiera lo copie, es que eso no lo veo factible. O sea, altruista, hablando desde un punto de vista, pues que todo el mundo tenga acceso a las vacunas, es que yo totalmente estoy de acuerdo, pero es que lo que hay que centrarnos es que en esas vacunas sean seguras. Nos va a ayudar tener muchas más vacunas, tener en número de viales y luego tener muchísimas más vacunas diferentes, pero luego aumentar la producción todo lo que se pueda, y eso implica los sitios que ya hay que produzcan más y que haya muchísimos más sitios de producción. Eso es esencial y eso es lo que yo pienso que es lo que tenemos que intentar fomentar en todo lo que podamos. Estoy completamente de acuerdo. Una de las cosas que también desde la población general olvidamos es hay una serie de estrategias, una serie de carencias ahora mismo, como hay carencias en plástico, hay carencias en reactivos, hay carencias en productos que se utilizan en el día a día que hacen que, o sea, estamos en un cuello de botella de lo rápido que podemos ir. Y yo creo que hemos alcanzado un techo y estamos ahí. Y para mí, en mi opinión, creo que vamos realmente muy bien. Tenemos más preguntas en el chat, voy a ir moviéndome un poco hacia ellas. Una de las preguntas que me hacen, que nos han hecho bastante también en redes, es la duración de una dosis de vacuna. La duración en términos de inmunidad, bien definida en anticuerpos neutralizantes, como hemos aprendido, es la técnica serológica la más reproducible, la más factible para tomar el pulso. Yo he leído que la inmunidad frente a COVID-19 en anticuerpos neutralizantes dura más o menos un año, hasta lo que han reportado la semana pasada el grupo de Nussensweig-Schell, pero eso en pacientes que han pasado la COVID-19. ¿Tenéis alguna indicación de cuánto puede durar la inmunidad de una vacuna, por ejemplo, basada en un vector viral? ¿Qué son los que más se conocen? Hombre, yo pienso que será por lo menos similar a lo que comentas de personas que han pasado la infección, por lo menos mínimo un año. Yo os puedo decir datos extrapolables, a ver, en animales
mínimo sabemos que en ratones por lo menos duran experimentos, por ejemplo, que hemos realizado nosotros, más de 6 meses, ¿vale? En ratones, o sea que obviamente hay que extrapolarlo luego a personas, etcétera, y los datos que hay de pacientes. Yo pienso que será una inmunidad duradera. Obviamente, luego es el tema de las pautas de inmunización, ¿no? Estamos viendo que normalmente se dan 2 dosis, es lo estipulado normalmente en vacunación, uno que llamamos prime, una primera dosis prime, se queda una dosis de refuerzo, boost, y eso es lo que estimula de una forma más potente el sistema inmunitario. Y con esa pauta de inmunización conseguimos generar una inmunidad duradera. Eso no quita que probablemente dentro de un tiempo se empiece a comentar el tema de dar dosis de refuerzo un año después para estimular de nuevo el sistema inmunitario, o dosis de refuerzo, como comentábamos antes, frente a las variantes. Por ejemplo, dentro de un año, una vacuna frente a la variante india que está en Europa, ¿no? Supongamos, ¿no? O sea que eso va a ocurrir. Luego ya entramos en el tema de algunas vacunas, como la de Janssen, es una dosis, pero siempre 2 dosis van a ser más efectivas que una dosis. Yo creo que ahí es más un tema comercial que otra cosa, porque 2 dosis de vacuna siempre van a ser más potente que una sola dosis de una vacuna, ¿no? Yo creo que aquí hemos ido aprendiendo conforme ha ido pasando el tiempo, porque uno leía los papers y decía, la inmunidad dura 3 meses, porque llevábamos 3 meses estudiando. La inmunidad dura 9 meses, porque llevábamos 9 meses. Entonces, recientemente ha salido un paper que en 210 días después de la vacunación, los pacientes tienen títulos de anticuerpos neutralizantes similares a los que tenían el día 15 o el día 30, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos que estamos en esa meseta y no sabemos todavía cuándo va a empezar a caer. Entonces, de momento, estamos viendo que en los individuos vacunados, que la cosa se mantiene. Entonces, no tiene por qué ser aparentemente diferente a lo que está ocurriendo con los individuos que han pasado la infección. Aparte que también con la vacunación, estudios tanto en modelos animales como en personas vacunadas, se ve que se activan poblaciones celulares de memoria. Esto quiere decir que esas células quedan latentes ahí de reservorios, y el día de mañana, si uno tiene una infección o tiene una vacunación nueva, esas poblaciones se van a activar y van a producir anticuerpos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos toda la línea de activación del sistema inmunitario es la ideal, ¿no? Que uno esperaría, ¿no? Sí, de hecho, eso se está viendo en los estudios que se ha hecho para determinar si a las personas que habían pasado la infección habría que darle 1 o 2 vacunas. Se ha visto que tienen buena memoria porque en el momento en que les han puesto una única vacuna, tienen una respuesta tan buena o mejor que a las personas que no han pasado la infección y les han puesto 2 vacunas. O sea que la memoria está ahí. Claro. De hecho, eso me lleva... Un segundito. Al principio yo recuerdo cuando estábamos en pleno proceso de desarrollo de la vacuna y no sabíamos cómo iba a funcionar, etcétera, etcétera, pues hablo de primavera del año pasado, ¿no? Pues de leer literatura de que lo que se sabía o el SARS-1 o el MERS, etcétera, ¿no? Y estábamos deseando tener, si lo hablo un poco más específico, ¿no? Lo que se desea es que tener un tipo de respuesta que se llama tipo TH1, ¿no? Células que produzcan interferón gamma, TNF-alfa, una serie de citoquinas que controlan mejor la infección, y que no sea una respuesta tipo TH2, que son determinadas citoquinas, interleuquina 10, interleuquina 4, que pudiera ser contraproducente, ¿no? Y en el campo científico, pues uno estaba ahí pendiente de a ver qué íbamos a encontrarnos, ¿no? Y al final vemos que las vacunas son tipo TH1, que es lo que uno desearía, ¿no? O sea, justo el parámetro inmunológico que tú deseas activar, que se había visto que correlacionaba con protección frente a otras enfermedades virales similares, es lo que vemos con las vacunas, ¿no? Nosotros desde preclínica y desde clínica igual controlamos muchísimo eso que tú has dicho, porque es muy importante que las vacunas generen la respuesta inmune correcta, vamos a decirlo así. Entonces es una cosa muy importante y desde luego todas las que están puestas en el mercado funcionan bien. No sabemos cuánto tiempo van a funcionar. Es una de las cosas que se les ha pedido a todas las empresas, que generen datos a largo plazo, porque realmente es que hace un año que estamos aquí
y no sabemos. Entonces, bueno, el tiempo nos irá diciendo y de momento yo creo que los resultados son bastante buenos, o sea que a lo mejor una dosis de refuerzo, lo que has dicho tú, una dosis, Juan, una dosis de refuerzo de una variante en un momento dado, si es la que es prevalente y bueno, pues eso todo hay que verlo. Sobre eso, de hecho, es que ya leí hace tiempo que hay países ya que lo están haciendo, ya están, por ejemplo, los Emiratos ya están poniendo 3 dosis, ¿no? Las primeras 2 dosis, por ejemplo, de Pfizer y la tercera dosis con Sinovac, por ejemplo. O sea que esto ya se está moviendo. Para la variante sudafricana, por ejemplo, ya tiene Moderna, ya está en ensayo, una secuencia específica de esa variante y está probando en individuos que ya han recibido la pauta a darles una tercera dosis, la vacuna normal, vamos así decirlo, comparado frente a la vacuna de la variante para ver si eso aumenta un poquito la respuesta, porque parece ser, yo creo que la variante sudafricana es la que responde, la que escapa más a las vacunas. Sí. Y eso ahora mismo ya está en marcha, o sea, tendremos resultados pronto, imagino. Me parece que como sociedad vamos, estamos aprendiendo, estamos evolucionando con la transferencia de conocimiento que tenemos y la vamos aplicando. Y una de las cosas que Eugenia acaba de mencionar y queríamos también preguntar es el hecho de, pues, por ejemplo, un individuo que recibe 2 pautas de vacunación con Pfizer. Sabemos que, por lo que hemos hablado, vamos a generar inmunidad a largo plazo, pero tenemos también, por una memoria latente, una memoria inmunológica de tipo B y tipo T, que dará lugar a una respuesta de anticuerpos o inmunidad celular. Pero va a haber dosis de refuerzo viniendo. Es decir, ¿creéis que es posible dar, por ejemplo, una tercera dosis, como decía Eugenia, de una vacuna viral a alguien que ha recibido vacunas no virales? ¿Creéis que el futuro nos lleva a tener que andar mezclando distintas plataformas de virus o de ARN o de virus hepáticos? ¿Cuál es vuestra opinión? Sí, mira, puedo comentar. Realmente la combinación de vacunas es lo más efectivo que hay, ¿vale? Es complejo, ¿vale? Primero, para que te aprueben una vacuna, está Gloria aquí, tienes que haber hecho ensayos clínicos controlados y normalmente, ¿qué ocurre? Que una compañía o un laboratorio es el que hace un ensayo clínico con su vacuna, obviamente, ¿no? Entonces, esa compañía hace un ensayo clínico con su vacuna, se aprueba y llega el momento de administrar. Obviamente, administras en función de los resultados que has obtenido en el ensayo clínico. ¿Y esos resultados qué son? Su propia vacuna, en 2 dosis, llamamos pauta homóloga, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pero cuando nosotros realizamos, es algo que nosotros tenemos muchísima experiencia. Llevamos muchísimos años trabajando con vacunas en modelos animales, realizando combinación de vacunas. Una primera dosis de una vacuna de ADN, seguida de una segunda de MVA, posvirus, una primera dosis de vacuna de adenovirus, seguida de otra de MVA, o una de MVA seguida de una de ARN, proteína, etcétera. Nosotros en el laboratorio hemos hecho muchísimas combinaciones. Cada vacuna tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Según el tipo de vacuna, puedes activar mejor la producción de anticuerpos o la parte celular, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí entramos también en temas de propiedad intelectual y de derechos de patentes y las compañías obviamente quieren comercializar su propio producto. Entonces, el poder realizar un ensayo clínico de combinación de vacunas implica que tienes que poner de acuerdo a distintas compañías comerciales. Entonces, eso al principio, digamos, es algo que cuesta, ¿no? Ya se ha ido realizando, en el caso de ébola, por ejemplo, ya está aprobado una primera dosis de adenovirus seguida de una segunda de MVA, José, y funciona. Realmente, por ejemplo, si vamos un poco al detalle, por ejemplo, las vacunas estilo Poxvirus, como la que hacemos nosotros, como la que hace José en Bavarian Nordic, son muy buenas vacunas como vacunas de refuerzo, como segunda o tercera dosis sobre una anterior. También hay que tener en cuenta que las vacunas basadas en vectores virales vas a generar una inmunidad frente al vector. Por tanto, distintas dosis de la mismo tipo de vacuna vas a ir teniendo una inmunidad frente al vector que te pueda ir reduciendo un poco la inmunidad específica frente al antígeno. Por eso, por ejemplo, combinaciones de adenovirus, vamos a poner un supuesto, una combinación de Janssen o de AstraZeneca seguida de una segunda dosis de un vector posviral es muchísimo mejor
que 2 dosis de adenovirus o 2 dosis de MVA. Lo que pasa que, claro, eso lo tienes que demostrar en un ensayo clínico. El lanzarnos de repente a dar segundas dosis de vacunas diferentes frente a previas que no sabes si tienen algún efecto adverso, eso hay que probarlo en un ensayo clínico, ¿no? Pero las combinaciones de vacunas es lo mejor a la hora de diversificar. Por ejemplo, las proteínas, las vacunas basadas en proteínas, en subunidades, Novavax, por ejemplo. Son vacunas buenas para inducir anticuerpos, pero muy malas para activar células T. En cambio, las vacunas basadas en posvirus o adenovirus son muy amplias, generan una inmunidad muy amplia de células T o de anticuerpos. Las vacunas basadas en ARN mensajero, bueno, pues ahí tienen también su parte beneficiosa, ¿no? O sea que, digamos, podemos sacar beneficio de las ventajas de cada vacuna para hacer combinaciones. Y de seguro que lo iremos viendo, porque además necesitamos vacunar a mucha gente. Si luego el día de mañana necesitan una dosis de refuerzo, cuantas más vacunas disponibles tengamos, mucho mejor. Yo creo que en este caso la situación ha aparecido porque hasta la actualidad no había vacunas basadas en vectores virales. Entonces nadie se planteaba el problema de tener que dar varias veces el mismo vector viral. Entonces no se planteaba la posibilidad de que hubiera anticuerpos antivector, etcétera, etcétera. Cuando aparecen las primeras vacunas, en este sentido, la única que coge el toro por los cuernos es la vacuna rusa, que utiliza adenovirus, pero utiliza 2 adenovirus distintos. En el fondo es una vacuna, pero que consta de 2 vacunas. Eso, desde el punto de vista de desarrollo, con todo lo que conlleva, pues podríamos decir que es casi el doble. Un único producto, pero que son 2, ¿no? Entonces, yo supongo que eso a una compañía pues le cuesta más, como ha explicado, ¿no? Entonces, al no habernos enfrentado previamente a una situación donde existieran vacunas basadas en vectores virales, no nos planteábamos el hecho de que hubiera que combinar vacunas. Porque hasta ahora las vacunas estaban basadas o en el propio microorganismo atenuado o en proteínas, como por ejemplo el caso de la hepatitis B, que no generan anticuerpos más que frente al propio antígeno contra el que queremos inducir la inmunidad. Entonces, cualquier dosis de refuerzo era buena. Pues sí, estamos llegando al final de la mesa redonda, hemos ido poniendo preguntas en el chat y queremos dar una oportunidad a la gente que está asistiendo de preguntar, formular vuestras preguntas a los componentes de la mesa redonda. ¿Tenéis alguna pregunta? Muy bien, muchas gracias, Pablo. Yo he visto en el chat una pregunta de Gemma Martínez que vuelve a la pregunta con las vacunas en los niños, que dice cuáles serán las causas de que los niños y adolescentes transmitan menos el virus. ¿Si tiene alguna respuesta a ella, a esta pregunta? Pues la verdad es que no lo sé. No, para ser sincero, no lo sé. Está claro que el sistema inmunitario de los niños no está tan desarrollado como el de un adulto y en ese sentido podríamos pensar que todavía no tendría las capacidades de un adulto. Pero en ese caso debería ser lo contrario, ¿no? No debería tener una respuesta que controlara el virus. Pero no me atrevo a dar una razón para esto. Mira, yo me voy a atrever no lo sé tampoco, pero vamos a especular. El virus, para entrar en las células, necesita una proteína que se llama ACE2. Entonces no sabemos, por ejemplo, los niveles de expresión de esa proteína en niños frente a adultos. Probablemente en niños o adolescentes esa proteína no está tan representada en las células y haga que el virus no replique tanto y no se transmita, ¿no? Esto es una especulación total, ¿no? Pero podría ser un factor, o sea, no lo sabemos, eso se tiene que ir investigando. Vale. Pablo, tú puedes leer también en el chat la pregunta. Amparo pone, ¿interesa vacunar a las embarazadas? Sí, por supuesto. Sí, el problema no es un problema. Como ha explicado antes, como se ha explicado aquí por parte de Gloria, en los primeros ensayos clínicos no se incluyen a este tipo de grupos poblacionales porque todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es la seguridad. Pero en el momento en el que ya se sabe la seguridad que tiene la vacuna, se empieza a probar en embarazadas y es importante porque la vacunación de mujeres embarazadas permite no solo proteger a la madre, sino en el futuro, a través de la transmisión de los anticuerpos materno-fetal, uno va a proteger al hijo, ¿no? No solo embarazadas, sino incluso en lactantes también.
Muy bien, Y yo- muchas gracias. Ay, perdón. Sí. No, adelante, Gloria. Iba a decir que estoy totalmente de acuerdo y que normalmente cómo se hacen los ensayos es primero una muestra representativa de la población y los grupos de riesgo, y ahí se incluyen embarazos, poblaciones inmunosuprimidas, los niños van aparte, pues no se suelen incluir en los primeros ensayos. Pero el otro día estuve actualizando, leyendo la estrategia de vacunación española, y me parece que había datos de Estados Unidos de vacunas con RNA en un número bastante grande de embarazos, de mujeres embarazadas, y era seguro. Entonces, la estrategia nuestra española recomienda vacunar a las embarazadas de acuerdo a su edad, no porque estén embarazadas en un grupo de riesgo, sino que cuando les toque por edad, pues que se vacunen, porque no hay riesgo. Las vacunas son seguras. Este tipo de vacunas no es como otras vacunas que son vectores vivos que no se pueden utilizar porque desconocemos si pueden causar daños a los fetos, pero en este caso sí son vacunas seguras y se pueden utilizar, y recomiendan que se vacunen. Pues muchas gracias. Aicea Morales tiene una pregunta que ¿es importante respetar el intervalo de vacunación entre primera y segunda dosis? Bueno, puedo contestar luego quizás Gloria. Hombre, yo entiendo que sí, claro, uno realiza un diseño experimental de vacunación, inicialmente en modelos animales, buscas la pauta óptima para tratar de activar el sistema inmunitario de la forma más potente, solo extrapolas a los ensayos clínicos y obviamente las agencias reguladoras aprueban esas vacunas en función de ese ensayo clínico que se ha realizado con una pauta de administración determinada, y es como se tiene que utilizar. Otra cosa es luego si pueden surgir inconvenientes o por escasez de vacunas que puedan alterar la pauta de vacunación, pero normalmente una pauta típica de vacunación es alrededor de una primera dosis y una segunda alrededor de un mes, 3 semanas, un mes. En AstraZeneca están pasando 12 semanas, pero ahí Gloria a lo mejor podría hacer alguna inciso, pero eso fue por no sé si un problema o algo que encontraron ellos, o sea, no es una pauta normal de intervalo entre dosis, 12 semanas. Yo creo que eso fue por algo que ellos tuvieron de temas de lotes o algo así, no sé, quizás Gloria puede hacer algún comentario. Sí, a ver, las pautas se seleccionan primero y se prueban en animales, en la parte preclínica. Y ahí pues contamos con datos previos de plataformas similares, se prueban distintos intervalos, distintas dosis, y se selecciona el mejor candidato, vamos así decirlo, y luego se prueba también en las fases más iniciales de los ensayos, en las fases 1, bueno, seguridad en la fase 2, se selecciona la dosis respuesta en fase 2. Y eso es ya lo que se prueba en la fase 3, porque en la fase 3 ya tienes que tener tu pauta y tu dosis seleccionada. En el caso de AstraZeneca, que lo conozco porque lo hemos evaluado nosotros, lo que pasó es que, claro, haciendo un ensayo a escala global tan grande, se encontraron con que no tenían suficiente capacidad de producción, no podían suministrar suficientes dosis, y entonces también hubo unas paradas de seguridad porque hubo unos casos de efectos adversos que salieron en la prensa, y me parece que fueron 2 casos, o sea que completamente anecdótico, y eso pues todo hizo pues que al final, si vosotros veis la información que va en la vacuna, nos encontramos con un rango de tiempo que va a 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas, y se ve que con el tiempo es mejor 12 semanas, y al final eso es lo que se ha seleccionado y lo que está en la autorización para que se vacune con esa separación entre dosis. Luego, cuando pasó lo de la parada aquí en España por los temas de seguridad de los trombos y demás, pues se consideró que los niveles de protección a 12 semanas eran muy buenos y que se podía esperar un poquito más hasta tomar una decisión sobre cómo proceder con las segundas dosis, y me parece que al final ha habido gente que ha tenido que esperar 15 semanas, pero en ningún caso parece que haya habido lo que se llama un fallo vacunal, que se haya comprometido, que haya habido más casos en personas que hayan recibido una dosis de lo que es esperable. Entonces, bueno, así es más o menos como se seleccionan los intervalos, y sí que es importante respetarlos porque es lo que está probado y lo que es más eficaz. Entonces, es lo que hay que respetar, sí. Pues sí, muchísimas gracias.
Gemma Martínez tiene otra pregunta. Dice, interpreto que las vacunas con virus debilitados pueden causar reacción por el hecho de inocular virus al organismo. En el caso de vacunas de mRNA, ¿por qué hay reacciones si solo se producen algunas proteínas del virus? No, vamos a ver. El RNA va a ser responsable de producir las proteínas del virus, que a su vez son las que van a activar la inmunidad. Pero el RNA por sí, como tal, antes de que se convierta o que genere proteínas, también es una señal de peligro muy importante para el organismo, porque el RNA imita muchas de las características de algunos virus, en este caso de los virus RNA. Entonces hay una parte de la inmunidad que es la inmunidad innata, que una de las cosas que detecta es la presencia de RNA. Entonces, el propio RNA que constituye la vacuna es una señal proinflamatoria muy fuerte. Entonces, por eso las vacunas de RNA también son vacunas que producen inflamación y pueden generar este tipo de efectos secundarios. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo aquí una pregunta de Guillermo que está en el chat y no sé cómo interpretarlo bien. ¿Cuál es el cambio más grande, espectacular en cuanto a aceleración de procesos internos en este año? Por ejemplo, en RKI o ANTS, o lo que antes procesábamos en un mes ahora o hacemos en 24 horas, o en los ambos de investigación, cantidad, velocidad de experimentos, análisis. Una pregunta bastante compleja. Sí, creo que me la quedo yo. A ver, el esfuerzo ha sido enorme. O sea, el cansancio que llevamos acumulados nosotros, bueno, tampoco me voy a quejar porque hay otros profesionales que lo han sufrido muchísimo peor, pero ha sido, pues eso, en vez de evaluar en 21 días un ensayo clínico, evaluábamos en 24 horas. Nos entraba el día siguiente, o sea, un día y al día siguiente ya estábamos en ello. Es lo que ha habido que hacer porque era una situación de emergencia y ha pasado en toda la población, no es solo en nosotros. Con respecto a los procesos de evaluación, lo que hemos hecho es, ya hablando de las vacunas y la autorización de las vacunas, el desarrollo se ha ido solapando en la medida de lo posible, siempre que fuera seguro, y eso ha dado lugar a pues, que estabas corriendo la fase 1-2 y en paralelo ya podías empezar la fase 3 y eso ha permitido que los desarrollos sean muy cortos y luego las evaluaciones las hemos hecho por un procedimiento que técnicamente se llama Rolling Review, que lo que significa es que evaluamos los datos según están disponibles. Por ejemplo, en AstraZeneca la primera parte que estaba disponible era la preclínica, la evaluamos nosotros, me parece que un mes después llegó la calidad y un mes después llegaron los primeros datos de clínica, 15 días después los siguientes datos de clínica, de manera que en vez de esperar a que esté todo junto y luego evaluarlo con sus tiempos, pues hemos ido acortando en la medida de lo posible. Y con respecto a los laboratorios de investigación, pues me imagino que igual, trabajando de sol a sol, a destajo y haciendo todo lo posible para que las cosas salieran lo antes posible. Todo esto quiero decir que sin comprometer la seguridad en ningún momento. Eso es importantísimo, que no porque corramos vamos a tener menos seguridad o las cosas de laboratorio van a funcionar peor o lo que sea. O sea, la seguridad está ante todo, pero si podemos acortar los procesos haciéndolos en paralelo, corriendo en paralelo o las partes que ya están hechas, pues irlas evaluando, pues por supuesto que lo hemos ido haciendo y yo me imagino que cualquiera de los ponentes también podrán dar su opinión y en los laboratorios ha sido igual, yo creo. Sí. Pues bien, muchas gracias. Yo estoy muy agradecido de las ponencias, del debate, de vuestras contribuciones y muy interesante y estamos ya con bastante tiempo y yo propongo de cerrar esta ronda y la velada con una última pregunta que viene de Diana, que dice: ¿qué pasa con esa población que no se puede vacunar porque es alérgica? ¿Qué recomendación se le da a esa población y cómo puede afectar al resto que sí se vacuna? Bueno, yo creo que la población alérgica no es alérgica, por así decirlo, a todo, ¿no? Entonces, las vacunas pueden tener una cierta reacción sobre los individuos que tengan una predisposición alérgica, pero habrá individuos que tengan una mayor o menor predisposición, en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, este es un ejemplo clarísimo del efecto rebaño. Estas personas podrían ser equivalentes a, pues pensemos
pacientes que tienen tumores hematológicos que también están respondiendo peor a las vacunas, o personas inmunosuprimidas que tienen posibilidades de responder mejor. Entonces, bueno, ¿tú no te puedes vacunar? Bueno, me voy a vacunar yo para que tú estés protegido. Es decir, yo voy a convertirme en una persona incapaz de transmitir el virus para que tú no seas sensible a la infección. Esa es una de las soluciones que veo. Y luego las formulaciones también, perdonad solo un segundo, el hecho de tener muchas vacunas y que cada una sea distinta, con una formulación distinta, pues habrá gente que a lo mejor sea alérgico a una cosa, pero no a otra. Entonces, teniendo el conocimiento de pues, cada uno qué es lo que le pasa, pues se puede acotar y bueno, esperemos que haya muchas y que esta gente se pueda vacunar y en el peor de los casos, pues que estemos vacunados el resto y ellos estén protegidos porque nosotros sí que lo estemos. Muchísimas gracias a todos. José, ¿querías tú decir algo más? Sí, hemos llegado al final. Sabéis que en Alemania somos muy puntuales, pues nos hemos pasado 12 minutos. Pero bueno, la verdad es que ha sido una mesa redonda muy interesante. Yo, por mi parte, he aprendido mucho. Espero que la gente que nos ha escuchado y ha participado, primero agradeceros que os hayáis conectado, agradeceros vuestras preguntas. Esperemos que hayamos contestado a la mayoría de ellas. Y me gustaría acabar la presentación y la mesa redonda agradeciendo a los ponentes, a Eugenia, que trabaja como epidemióloga en el Reloj Institute, a Pablo, que es experto en vacunas, trabajando en CIMA, a Juan García Arriaza, que trabaja en el laboratorio de Poxvirus en el CNV, y a Gloria Palomo, que es experta en Regulatory Affairs en la Agencia Española de Medicamentos. Ha sido un placer contar con vosotros. Me gustaría acabar el evento con una diapositiva que nos parece muy importante, que es recalcar el modelo del queso Gruyère. Esto es muy importante, que sigamos pensando en que por mucho que los números bajen, en que haya menos incidencia, en que estemos más vacunados, no podemos olvidarnos tanto de nuestras responsabilidades personales como de las responsabilidades compartidas. En el caso de la distancia física, en el caso de que en casa estés enfermo, taparse la boca al estornudar, lavarse mucho las manos y seguir testándonos cuando podamos y tener mucho cuidado, porque es una responsabilidad de todos que acabemos con el COVID-19 lo antes posible. Y sin más dilación, pues otra vez, muchas gracias a todos y espero que nos veamos en otro evento próximamente. Muy bien, buenas noches. Sí, perdona que lo hemos hablado al principio cuando todavía se estaba conectando todo el mundo. Órbita CERFA es un ciclo de divulgación que organizamos en la delegación de CERFA Baviera y que en otros años ha sido de manera presencial en el Instituto Cervantes. Este año, pues bueno, es de manera virtual, que también estamos muy contentos porque quizás sí hemos llegado a otras personas o a otros ponentes que quizás sería muy complicado que estuvieran de manera presencial. Y lo que queríamos, como el título de esta charla era Inmunízate contra la desinformación, ¿no? A nosotros nos parecía muy curioso que, a pesar de que vivimos en un momento en el que tenemos más acceso a la información que nunca, que existe mucha desinformación. Y quizá esto nos da para otra charla, pero nuestra respuesta era, bueno, vamos a preguntarle a estos 4 expertos y vamos a intentar crear un enlace entre ellos y el público directamente para ver si resolvemos esas dudas. Espero que alguna la hayamos conseguido. Pues muchísimas gracias. Sí, se han conseguido. Gracias, Teresa, por tu excelente gestión. Gracias, José. Gracias a Juan, Gloria y Eugenia y Pablo. Y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en la sala virtual del Instituto Cervantes. Esperamos que nos veamos de manera presencial, también en colaboración con Órbita CERFA y con vosotros o con todos ustedes. Y ha sido un placer. Y digo simplemente desde el Instituto Cervantes de Múnich, hasta la próxima, bis zum nächsten Mal. Adiós y muchas gracias. Pero muchas gracias por la invitación, un placer.
Muchas gracias.